Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de los talleres de verano que desarrolla la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Y en este caso, pues tenemos la gran fortuna de poder contar con Carmen Soria, que acaba de aterrizar, básicamente motivo por el que hemos tenido que desplazar de su fecha inicial este webinar a la fecha de hoy. Carmen, buenos días y muchísimas Buenos gracias por días, estar con Guillermo. nosotros. Muy bien. Empezamos. Empiezo. ACOFEX es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, creada hace 14 años, con el objetivo de, fundamentalmente ayudarse entre los profesionales que forman parte de la misma en cuestiones de ámbito legal, técnico o de relaciones institucionales, dado que en su momento la, digamos, atención que se podía transmitir desde entidades y desde estructuras en el ámbito de comercio exterior no era del todo lo técnica y eficiente que un profesional o una empresa podía requerir. Hoy, 14 años después, la asociación sigue estando activa y ya no solamente para los profesionales que la integran, sino también prestando la experiencia de sus profesionales a entes que colaboran directamente con la asociación, como pueden ser la Federación Nacional de Autónomos, para ayudar a emprendedores que tienen proyectos internacionales, o a estructuras como puede ser Mafre o Solunio, donde sus clientes, no solamente del área de seguro internacional, sino de otros ámbitos que están inmersos en un proyecto internacional, pueden tener cuestiones, situaciones que no se les son resueltas desde los ámbitos habituales y que por lo tanto Acocex, como aliado de estas estructuras, les viene a ayudar. Bueno, Carmen Soria es una profesional que lleva ya más de 20 años dentro del mercado del área internacional, desarrollando puestos de export manager, assistant manager en diferentes compañías de diferentes sectores. Y hoy en día es directora de su propia consultora internacional, muy especializada en hacer una acción de campo directa expresamente en sectores muy concretos y en mercados muy específicos, como pueden ser, por ejemplo, los mercados de Norte de África, Oriente Medio, aunque también toca otra serie de mercados. Carmen, una de las funciones que desarrolla profesionalmente no es solamente la de ayudar a las empresas en el ámbito de la exportación, sino también en el ámbito de la importación. Y dentro del ámbito de la importación, en un matiz muy preciso, que es el que vamos a poder ver a lo largo de la sesión de hoy, que es la de ver cómo los productos se tienen que identificar, registrar o marcar para que pre-paso por aduana o una vez que pase por la aduana en las posteriores inspecciones que haya, el producto pueda estar comercializándose sin mayor problema dentro de la Unión Europea. Carmen, bienvenida, muchísimas gracias. A partir de ahora tienes tus 30 minutos. Estaremos encantados de escucharte. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Pues nada, como os ha comentado Guillermo, nos vamos a enfocar en esta sesión en conocer, aunque sea de forma bastante general, por la disposición de tiempo que tenemos, de tener una idea bastante aproximada de a lo que nos tendremos que enfrentar o lo que tendremos que hacer en el momento en el que necesitemos o tengamos que comercializar un producto dentro de la Unión Europea, independientemente dentro del país que sea, atendiendo a una serie de reglamentaciones propuestas y exigidas por las normativas europeas en relación a la libre comercialización de los productos dentro de nuestro espacio europeo. Entonces, como un poco para que nos hagamos una idea de cómo surge toda esta necesidad, tenemos que tener en cuenta que con la apertura del mercado único europeo, más o menos hacia la mitad de los años 90, la Unión Europea desarrolló unos instrumentos bastante originales en su momento e innovadores para eliminar las barreras a la libre circulación de mercancías. Y entre ellos destacan lo que se denomina el nuevo enfoque de la reglamentación de los productos y el enfoque global de la evaluación de la conformidad. Estos son los dos pilares en los que se basa toda la información que yo voy a intentar transmitir en esta ponencia para que tengamos conciencia de la importancia que supone la aplicación de estas normas y de cómo se intenta que sea cada vez más fácil poder ajustar una serie de requerimientos legales
a los productos que o bien importamos o bien directamente fabricamos, pero sobre todo enfocándolo en nuestra actividad internacional y sobre todo enfocado a las pymes que realizan importación de productos. El elemento común de estos enfoques complementarios que os comentaba, de nuevo enfoque y del enfoque global, reside en que lo que hacen es que limitan la intervención pública a lo esencial y ofrecen a la industria la mayor gama de opciones posibles respecto a la forma de cumplir sus obligaciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que se intenta es que sean los propios fabricantes los que directamente, digo fabricantes en términos genéricos, lo puntualizo, aunque luego lo vamos a ver de forma específica, entendiendo por sujetos activos que pueden participar tanto fabricantes como importadores, como distribuidores o meros comercializadores. Pero para hacerlo de forma genérica me referiré a fabricantes, como estos fabricantes pueden ellos por sí mismos o tienen ellos por sí mismos, sin necesidad, salvo que así se indique, de intervención de una institución pública, certificar que ese producto está conforme con las normativas esenciales, con los requisitos esenciales de seguridad, y hago mucho hincapié en la palabra seguridad porque es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en lo que estamos tratando en este momento, de los productos que se ponen a comercializarse. ¿Cuál era la idea? Pues simplificar la comercialización de cada uno de los productos y no tener que pasar los productos por organismos que homologaran ese producto y dijeran que es seguro, que se puede vender en la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es el protocolo o el proceso que se origina para intentar paliar todas esas dificultades con las que se encontraban los fabricantes o con los importadores? Pues lo que se hace es que se pone en marcha lo que se denomina y lo que es normalmente conocido, bastante conocido ya en la actualidad, no tanto en años anteriores, como el marcado CE. El que un producto lleve la marca CE significa, o al menos debería significarlo, ahora veremos por qué hago este matiz, que ese producto cumple con los requisitos de seguridad para su comercialización y que puede circular libremente dentro de la Unión Europea respecto a estos requisitos que se le exigen. Es decir, aquí no estamos hablando tanto en cuanto de cumplimentación de otro tipo de legislaciones o de reglamentaciones que posiblemente le sean inherentes al producto por la naturaleza que éste tenga, sí que estamos enfocándonos en, como os ha comentado Guillermo al inicio de la presentación, de tener en cuenta si mi producto es seguro o no seguro a la hora de importarlo, fabricarlo o comercializarlo dentro del espacio de la Unión Europea. Entonces, para meternos un poco directamente en materia, pues vamos a empezar un poco describiendo qué es el marcado CE. Es un símbolo que indica que un producto es conforme con los requisitos esenciales de las directivas que le son de aplicación. Y por requisitos esenciales entendemos las condiciones generales de un producto para preservar la seguridad. Hay que tenerlo en cuenta para no llevarnos a error y no inducir en la creencia de que si mi producto cumple los estándares determinados de fabricación tal, del país de donde yo los importo, sí, pero es que nosotros necesitamos verificar que son correctos esos requisitos esenciales de seguridad con las normativas que me exige a mí la Unión Europea a través de sus directivas, que en algunos casos, como veremos, puede ser una directiva o en algunos casos pueden ser más de una directiva. En todo momento estamos hablando de directivas que exigen marcado CE. Habrá otras directivas que tengamos que tener en cuenta que exigirán otro tipo de cumplimiento en cuanto a requisitos esenciales, esto también hay que tenerlo en cuenta, pero que no exigen el marcado CE y por lo tanto, ahora veremos, no pueden llevarlo. Si no se es de exigencia legislativa, que lo lleven. Entonces, igualmente, ¿qué es lo que nos ofrece el marcado CE? Pues lo que garantiza que mi producto esté correctamente marcado como CE es que el fabricante ha tomado todas las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de las mismas en cada uno de los productos que comercialice. Si un producto lleva el marcado CE, se presupone que el producto es seguro y puede ser vendido en cualquier país de la Unión Europea. Digo, igual que anteriormente he dicho, se entiende y aquí se presupone,
porque la práctica, desgraciadamente, nos hace encontrarnos en el día a día con productos que a priori están marcados CE, pero que no cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que lleve el marcado CE, lo que a mí me tiene que indicar es que el producto está correctamente marcado. Si el producto está marcado CE, pero está correctamente clasificado, es decir, no cumple, pero el fabricante ha decidido colocarle el marcado CE directamente, si yo me encuentro ante cualquier problema, sea de inspección, sea de malfunción del producto, sea de cualquier tipo de investigación o alarma que se pueda generar específicamente en el caso de los juguetes, donde se realizan de oficio inspecciones por las unidades de vigilancia comercial que tenemos establecidas en cada uno de los Estados miembros. Mi producto puede estar marcado CE, pero si no cumple, ¿cómo sé yo que cumple? Con la documentación que tiene que acompañar siempre a ese producto. Cada producto tiene que tener un expediente por parte del fabricante donde guardará durante un número determinado de años esa información para poder verificar que el producto que él reconoce que es correcto, que cumple con esas obligaciones, con esas normas esenciales de seguridad, sí que está correctamente marcado. De nada me sirve que yo marque un producto y que luego no se le haya hecho ninguno de los controles ni ninguno de los requisitos establecidos en las directivas. Me va a dar lo mismo que esté marcado como que no lo esté. Esto hay que tenerlo muy claro y ahora lo vamos a ver en el procedimiento que se utiliza para realizar el marcado, que es lo último que se hace, marcar el producto una vez que se ha llevado a cabo el resto del procedimiento. Entonces, la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar recaerá en el fabricante, en el importador o en el mandatario. Un producto al que le afecten las directivas europeas que exigen el marcado CE no puede comercializarse en la Unión Europea si no lleva ese marcado. Y esto, por favor, tenerlo muy en cuenta porque es bastante importante. Las autoridades pueden sancionar los incumplimientos relacionados con el marcado CE de los productos, tanto por deficiencias en el marcado como porque los productos no sean seguros para las personas, animales o bienes. Como algo genérico y ahí muy a tener en cuenta, que igualmente que se exige el marcado CE de forma preceptiva, un mercado no puede llevar ese marcado si no está regulado en ninguna directiva que suponga su colocación. Entonces, para que lo tengamos. ¿A qué productos afecta el marcado CE? Pues el concepto de producto se define en cada una de las directivas que regulan las distintas categorías de productos, varían de una a otra y dependiendo de las mismas, pues se puede denominar al producto como un equipo, un aparato, un dispositivo, un componente, un instrumento, etc. ¿Qué hacen las directivas de nuevo enfoque que os comentaba antes? Pues que se aplican en general a productos destinados a ser comercializados o puestos en servicio por primera vez en el mercado comunitario. Por lo tanto, también se aplican a productos nuevos, usados e importados de terceros países. ¿Qué ocurre cuando un producto esté cubierto por varias directivas que dispongan la colocación del marcado CE? Pues que indica que el producto cumple las disposiciones aplicables de todas y cada una de esas directivas. Es decir, si yo tengo un producto que está amparado bajo la directiva de electromagnética, bajo la directiva de baja tensión, bajo la directiva ROS, que exigen las tres marcados CE, tiene que asegurar mi marcado que cumple los requisitos esenciales de seguridad de cada una de las directivas. Si cumple solamente con una y yo pongo marcado CE, estoy incumpliendo. Entonces, para que veamos un poco cómo funciona. Independientemente del número de directivas que le aplica un producto, tiene que cumplir con todas y cada una de ellas. ¿Cómo es ese marcado CE? Pues como se puede apreciar en el pictograma, es un pictograma oficial, está compuesto por las iniciales CE, siempre tiene que conservarse las proporciones, siendo la dimensión vertical mínima de 5 milímetros, más pequeño no se puede poner o no se debe. Y luego, pues lo que nos exige la directiva genérica de marcado es que se colocará de forma visible, legible e indeleble sobre el producto o su placa descriptiva. Y el marcado CE lo fija el fabricante o su representante autorizado dentro de la Unión Europea. El representante autorizado quiere decir que hay un determinado tipo de productos que para comercializarlos en la Unión Europea la legislación le exige al fabricante tener obligatoriamente a un representante autorizado al efecto en la Unión Europea. Esto siempre previendo que se pueda detectar algún problema de seguridad, que haya algún tipo de complicación, etcétera. Entonces siempre se le exige que en la Unión Europea haya un representante autorizado. Si el marcado
no lo lleva a cabo el fabricante, tendrá que ser ese representante autorizado dentro de la Unión Europea el que lo lleve a cabo. ¿De quién es la responsabilidad de colocarlo? Pues lo fija el propio fabricante al finalizar la fase de control de la producción, asumiendo toda responsabilidad por el producto comercializado. Es el responsable de los procedimientos de certificación y, en su caso, de la certificación de la conformidad de un producto. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el fabricante? Garantizar el cumplimiento del producto con los requisitos esenciales a las directivas de aplicación, elaborar la documentación o el expediente técnico, firmar la declaración CE de conformidad, que ese es el documento que nosotros, si no somos fabricantes, nos va a interesar en todo momento conocer y saber que existe y que es real y que es fiel reflejo de la verdad. Y por último, fijará el marcado CE. ¿Qué es la declaración CE de conformidad? Que os decía que es a nosotros lo que nos interesa. Pues es el documento escrito mediante el cual el fabricante o su representante establecido en la Unión Europea declara que el producto comercializado satisface todos los requisitos esenciales de las distintas directivas que le son de aplicación. Tenéis algunas imágenes de otros pictogramas, porque lo que ocurre a veces es que sobreviene la duda de si el marcado C es obligatorio, yo puedo compatibilizarlo con otro tipo de marcados, bien porque también sean exigibles o bien porque comercialmente a mí me interesa para los mercados a donde yo estoy trabajando, a donde yo estoy dirigiéndome, que aparezca este marcado. Sí, no hay ningún problema en que vaya conjuntamente con cualquier otro tipo de marcado, siempre y cuando no le merme importancia al marcado C. Es decir, yo puedo poner cualquier tipo de símbolo, estos que me aparecen aquí como ejemplos o cualquier otro, siempre y cuando no suponga un menoscabo para la aparición de la C y de la E. En algunos casos tendrá que ir acompañado de forma obligatoria, como por ejemplo en el simbolito del niño llorando que pone 0 a 3, porque en juguetes que sí que exige la directiva marcado C, pero además cuando son juguetes no destinados a niños menores de 36 años, tiene que aparecer también obligatoriamente ese pictograma, con lo cual son perfectamente compatibles. Dicho esto, y para no extenderme demasiado, porque tenemos muy poco tiempo, pues un poco para que conozcamos el nuevo enfoque, lo que hace es armonizar y normalizar de forma técnica y establece que hay una estrategia de reglamentación, es decir, que sean de aplicación todas las normativas que existen en Europa entre uno y otro Estado y siempre y cuando cumpla con los requisitos que aparecen en la directiva, yo pueda hacer uso de ellas en el estado donde yo esté desarrollando o comercializando el producto, y el enfoque global, que lo que hace es establecer una serie de principios que sean comunes a todos los países y a todos los fabricantes en este caso. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la existencia de unos módulos, se genera el uso de unas normas europeas relativas al uso de garantía de calidad, como es la serie NISO. Hay unos sistemas globales de acreditación y se llevan a cabo los acuerdos de reconocimiento mutuo. Entonces, tendremos opciones de, o bien, utilizar la directiva directamente porque no haya reglamentación anterior. Perfecto. Si yo utilizo reglamentación de mi ordenamiento jurídico propiamente, no hay ningún problema, siempre y cuando cumpla con lo que a mí me exige la directiva. Entonces, lo que os comentaba antes, ¿tiene obligaciones el fabricante solamente? No, tiene obligaciones el fabricante, por supuesto, en primer término, pero después también las tiene el importador y el distribuidor. Como importador, porque tiene que asegurarse que el fabricante ha cumplido con las obligaciones, y el distribuidor, además de asegurarse esto mismo, tiene que velar y actuar con el debido cuidado para no comercializar productos no conformes en el mercado comunitario, tiene que estar en condiciones de demostrar este hecho a las autoridades nacionales de vigilancia. El distribuidor debe tener un conocimiento básico de los requisitos legales aplicables, es decir, qué tiene mi producto que cumplir, porque yo puedo estar comercializando algo si no sé si tiene que cumplirlo o no, entonces siempre o tiene que asesorarse o tiene que saber conocer de algún modo si el producto cumple o no cumple, y por supuesto conocer qué productos deben llevar la marca CE. Básico, pues pedirle siempre al fabricante la declaración de conformidad CE, lo que os comentaba. Si no la tiene, es que no puede marcar CE, si la tiene, pues verificar que cumple con la normativa exigida. En cuanto a las directivas y productos afectados con marcado CE, hay muchísimas, vais a ver en todos estos cuadritos que aparecen por aquí.
Veis con una estrella, yo he señalado de las que digamos son las más habituales: compatibilidad electromagnética, equipos de protección individual, esto por ejemplo en el caso de las gafas de sol, por ejemplo. Hay muchísimos de productos sanitarios, de aparatos de gas, muchísimos de cualquier cosa que se imagina que tiene que cumplir un mínimo estándar de normas de seguridad. Están todas reguladas por normativas. Interesantes, digamos, normalmente las que os he comentado en cuanto a la gran variedad de productos que hay afectados por ellas. Esta que aparece aquí, la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, que es lo que se conoce normalmente como ROS, es de las más, digamos, tenidas en cuenta, hasta tal punto que hasta hace relativamente pocos años, 2014, 2013-2014, no exigía marcado CE, sí cumplimiento de ROS, pero no marcado CE, y desde el momento que os decía, sí exige marcado CE, es decir, cualquier producto que esté amparado bajo la directiva ROS tiene que llevar su marcado CE, obviamente si lo cumple. Si no lo cumple, pues nos da igual ponerlo que no, porque no lo cumple. Entonces, bueno, pues os hicierais una idea de todas y cada una de las directivas que exigen marcado CE. Esto, por supuesto, no es excluyente de que tendrá la aplicación de otras directivas que no exijan marcado CE, pero que también tengan que cumplir con ellas. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengamos la idea clara. ¿Cómo es el proceso de forma rápida del marcado CE? Pues tenemos dos primeras etapas donde englobaríamos el producto, que tenemos que comprobar si el producto está dentro del ámbito de aplicación, eso es obvio lo más importante. Mi producto está dentro del ámbito de aplicación de alguna directiva, me tengo que asegurar de que se cumplan los requisitos esenciales. Si está dentro del ámbito de aplicación, pues me tengo que asegurar de que se cumplan los requisitos. Esto es obvio. Después, hay que determinar si existen normas europeas armonizadas. Después hay que seguir el procedimiento de la evaluación de conformidad. Si existen normas, europeas armonizadas, o bien me amparo directamente en ellas, o bien me amparo en mi ordenamiento jurídico teniendo en cuenta la vigilancia de las normas existentes de forma armonizada. Y además tengo que comprobar si tiene que intervenir un organismo notificado. El organismo notificado quiere decir que hay para una determinada serie de productos, como por ejemplo los ascensores, las escaleras mecánicas, los teleféricos, donde ya no solamente va a intervenir la autoevaluación y la autoconformidad del fabricante, sino que tiene que intervenir sí o sí un organismo notificado. Un organismo notificado perfectamente reconocido por cada uno de los Estados miembros donde opere, perdón, y eso es lo que nos encontramos, por si lo habéis visto o por si lo veis y tenéis la curiosidad de saberlo. A continuación del marcado C, en algunos productos aparece una numeración, una serie numérica. Esta serie numérica es lo que nos indica el número que tiene el organismo notificado que ha intervenido en la certificación del producto. Después de la evaluación de conformidad propiamente dicha, se tiene que elaborar la documentación técnica, se emite la declaración de conformidad CE, que es lo que os comentaba, que a efectos de importador, distribuidor, es lo que nos interesa conocer. Y por último, lo que hace el fabricante es colocar el marcado CE. Aquí tenéis un cronograma de cómo se realiza la evaluación de conformidad por parte del fabricante. Como os decía antes, los módulos que se establecen para que sea de forma uniforme en todos los estados de la Unión Europea, dividen entre fase de diseño y fase de producción, y en función de las fases y de los productos, pues luego se van eligiendo los distintos módulos a cumplir. No siempre se tienen que cumplir todos los módulos, dependerá de la complejidad y de las características técnicas de los productos, se van siguiendo el cumplimiento de unos módulos u otros. Aquí tenéis la explicación de en qué consisten esos módulos. No vamos a entrar por falta de tiempo en averiguar cada uno de ellos qué es lo que digamos, nos exige, pero os podéis imaginar, por el control interno de la producción, examen de tipo, conformidad con el tipo, aseguramiento de la calidad de la producción, aseguramiento de la calidad del producto, verificación del producto, de unidades, aseguramiento integral de la cantidad. Al final es tener la garantía de que el producto que yo estoy comercializando es seguro. Es tan sencillo como eso, aunque a priori no, en la práctica no lo es tanto. Obviamente se requieren muchísimos ensayos y de todo tipo para ello. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento de autocertificación? Pues
lo que os he contado aquí está perfectamente plasmado en esta diapositiva, teniendo en cuenta que el fabricante, el representante o el importador analiza las directivas y normas armonizadas que le son de aplicación y en función de ese resultado, pues lo que hace es elaborar la documentación técnica, elabora un manual de instrucciones y una declaración de conformidad. Y con todo ello, pues nos encontramos con el marcado CE que estamos comentando. ¿Qué ocurre? Que esto visto así es como muy ligero, no es así. Para elaborar la documentación técnica hacen falta una serie de ensayos, normalmente son ensayos pues, de durabilidad, de que el producto resista a temperaturas elevadas o no elevadas y que sea ignífugo, que tenga un determinado número de hercios para que no interfiera con otros aparatos que tenga cerca, que no perjudique en cuestiones de salud porque no emita más variaciones electromagnéticas de las que corresponda, etcétera. Para todo ello intervienen obviamente los laboratorios, salvo que el fabricante tenga capacidad para llevar todo esto a cabo, que no suele ser lo habitual. Y también importante, me gustaría que se me pasara la ponencia sin comentaros que todo esto que estamos aquí solo es de aplicación a la Unión Europea. Es decir, a mí, por mucho que me cueste conseguir mi marcado CE o tenerlo, no me sirve de nada para comercializar en otros mercados que no sean de la Unión Europea. Estados Unidos, Canadá, etcétera. No hay homologación. De momento no existe esa homologación. Entonces, si yo quiero comercializar mi producto que está ya marcado CE, que lo tengo garantizado en Estados Unidos, tendré que informarme de lo que allí se exige con sus correspondientes instituciones certificadoras, etcétera, igual que Canadá. En el caso de Canadá y Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, sí que hay homologación, pero en el caso de europeo no. Por lo tanto, tanto si queremos fabricar o comercializar en otro destino, pues tenemos que asegurarnos si exigen, no exigen, etcétera. Os digo, Australia, por ejemplo, es otro que exige también. Os digo esto porque son los, digamos, los que ahora lo demandan. Hay otros determinados grupos de mercados, por así decirlo, otras zonas geográficas, donde de momento no lo consideran y entienden que si cumple con los estándares europeos les es suficiente. Pero eso habría que analizar caso por caso, producto por producto, país por país, etcétera. En cuanto a la documentación que os comentaba, no podemos tampoco extendernos en hacerlo poco a poco, pero sí que sepáis que la documentación técnica, por lo que os decía, evaluación de riesgos, cálculos de ensayos, planos, esquema, etcétera, el manual de instrucciones, pues todos sabemos lo que supone un manual de instrucciones, y por último, la declaración de conformidad. Vais a ver aquí un ejemplo donde, como veis, pues aparece el nombre del fabricante, la dirección. Esto es un formato, digamos, más o menos uniforme por ejemplo, en este caso es de un producto eléctrico sujeto a la directiva de baja tensión. Entonces, como veis, pues aparece el nombre del fabricante, pues la declaración que hace bajo de la responsabilidad. Hay que dominar el nombre del producto, poner el modelo y el número de serie. Importante, si tengo el mismo producto con distintos modelos, no me valen las uniformidades de las declaraciones de CE. Es decir, cada modelo de producto necesita una certificación individual. ¿De acuerdo? O sea, es decir, porque si es un modelo distinto es porque hay una variación en el modelo. Entonces, esto lo deja bien claro además la directiva. Hay que hacer mención a qué directiva es la que cumple. En este caso vemos ahí la directiva de baja tensión y luego además hay que hacer la enumeración de las normas que se han empleado para tener claro la alusión a la directiva en la que están parados. En este caso, en otro caso serán la ISO, la ENAC, lo que fuere, la EN, en este caso es un EN y se pone la numeración correspondiente. Firma, en este caso, el ingeniero, tiene que firmar la fecha y el año del marcado. Digo el año de marcado porque tiene una validez de 10 años en circunstancias normales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí, perdón, aquí lo que podemos ver es un ejemplo real de un control de un aparato, de un torno de control numérico, de una fábrica. Entonces, bueno, pues como siguiendo el procedimiento que os he comentado antes, tenemos las directivas y las normas de aplicación que le son aplicables. Como vemos, la directiva de máquinas, dentro de la directiva de máquinas,
qué normas son las que le aplican dentro de las normas de nuevo enfoque o las de mi propio ordenamiento que son de aplicación por ir en conformidad con esta directiva. Pues vemos ahí la denominación de todas ellas. Nos encontramos con la directiva de baja tensión, lo mismo, con la directiva de compatibilidad electromagnética, lo mismo, con la de restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas, lo mismo, y con la de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tiene que cumplir con todas y cada una de ellas. No me vale si no cumple con alguna. Entonces, esto tenerlo claro porque esto da error siempre en la práctica. No, pero si mi producto cumple con ROS, sí, pero no cumple con LV, con lo cual no me sirve para nada el marcado. El procedimiento interno de autocertificación, lo que os he comentado, y luego la documentación, lo mismo lo que os he comentado. Pues una vez hecho todo esto, claro, visto así, todo requiere meses hasta que se hacen todas estas pruebas. Se emite la declaración C de conformidad y se procede al marcado y ya se puede comercializar. Entonces, en este caso lo mismo, pero con una lavadora que no tiene más, o sea, no es más diferente que lo otro en cuanto a su certificación, pero para que veáis distintos productos. En este caso, por ejemplo, que aparece aquí ahora, que sería de unas gafas de sol. Esto está planteado como un supuesto práctico y entonces, bueno, pues lo que se tiene que averiguar si era de aplicación o no era de aplicación alguna directiva, en este caso la EPI que os he comentado antes, de protección individual, equipos de protección individual, y como en este caso existe una norma técnica armonizada, pues hay una aplicación conjunta del Real Decreto que teníamos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces lo que se hace es, siguiendo nuestro ordenamiento jurídico, se pone en consonancia con la norma técnica armonizada, se ve que se cumple y se puede realizar la certificación. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de referencias a los reales decretos. Como voy tan rápido porque no tengo más tiempo, entonces pues para que lo tengáis una idea así bastante genérica. Entonces, dicho esto, también tengáis en cuenta que además de todo esto que os cuento yo del marcado CE, habrá productos que no estén amparados por el marcado CE, pero que sí que tienen que tener en cuenta una serie de requisitos de seguridad. Como por ejemplo, yo os he puesto esto aquí, que son fotos reales de un bikini importado de China. ¿Qué ocurre? Los textiles no tienen legislación propia. No hay una específica de seguridad respecto al sector del textil. No, es decir, eso quiere decir que no hay una directiva de nuevo enfoque. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que hay determinadas urgencias sociales o determinadas circunstancias sociales donde sí se requiere la necesidad de que esté regulado. Entonces, en el caso de la ropa infantil, sobre todo la ropa que va con cordones, pues porque se pueden ocasionar accidentes. Cuando los niños las llevan puestas, van montando en bicicleta, se enganchan con una puerta de un autobús, de un coche, etcétera. Pues entonces lo que hizo la Unión Europea es publicar una norma armonizada que se llama la UNEN 14682 sobre seguridad de las prendas con cordones, específicamente. Entonces, en este caso, se trataba de averiguar si podía o no podía llevar el marcado CE, como aparece en la etiqueta. Si lo veis, en la etiqueta aparece un marcado CE, pues incorrecto, ya desde entrada, porque no exige, ya hemos dicho que si el marcado CE no se exige al amparo de una directiva, está prohibido utilizarlo. ¿Qué ocurre? Que en determinados países, como en este caso de China, pero puede ser cualquier otro, ellos lo que entienden, como no saben cómo funciona el procedimiento, es que al llevar el marcado CE y el seguro, y no me van a poner ningún problema. Nada más lejos de la realidad, porque en este caso lo que hace es perjudicar. Más que perjudicar es que no puede llevarlo. O sea, no solamente es que lo lleva de forma fraudulenta, porque si hubiesen investigado un poco hubiesen visto que el textil no tiene que llevarlo. Por lo tanto, nos encontramos ahí ya con una primera, digamos, infracción. Y luego, además, no puedo perder mucho en explicaros el caso concreto, se da la circunstancia que no cumple con ninguno de los requisitos de seguridad en cuanto a dimensiones de los cordones. La parte superior del cuello no puede ir con cordones sueltos, tiene que ir con un enganche de estos tipo clic, etcétera, etcétera. Entonces, para que veáis qué importancia le da la Unión Europea y qué importante es tener claro que los productos que comercializamos o que importamos cumplen con todas estas normas de seguridad. También os digo, si el producto yo lo voy a importar, no lo voy a comercializar en la Unión Europea, hablamos de otra cosa.
¿vale? Para tenerlo en cuenta. Es decir, si yo lo que hago es que lo importo, pero no lo comercializo aquí, a mí ya me da igual que tenga o no tenga. Imaginemos que importamos un producto y luego lo voy a comercializar en el norte de África. Tendré que verificar otra serie de cosas, pero no el marcado. ¿De acuerdo? Porque, como os he dicho, solamente se restringe a lo que es nuestra circunscripción europea territorial. ¿Vale? Para que lo entendáis. Entonces, información respecto al tema, pues podéis imaginar la página la europea, que es la que, digamos, tiene más información, además de AENOR. Hay una guía para la aplicación de las directivas publicada que la podéis encontrar en la página de la Unión Europea, que es bastante interesante, pero en el caso de que tengáis interés en tener más información. Y a modo de resumen general, pues nada, lo único es que os voy a ir recordando un poco para que lo tengáis claro qué es el marcado CE y cómo se utiliza. Y para que lo sepáis utilizar de forma correcta, el marcado CE es un indicador de que el producto es conforme con la legislación europea de seguridad que le aplica y que le obliga a su marcado. Lo que indica es que el producto puede ser comercializado libremente en cualquier parte dentro del mercado europeo. Es obligatorio para los productos que estén incluidos en el ámbito de una o varias de las directivas de nuevo enfoque y lo tiene que estampar el fabricante antes de su comercialización. Antes, no después, porque después hay veces que no se pueden resolver los temas, que debe ser visible, legible e indeleble y que en primer término es el fabricante es el responsable, pero que tienen responsabilidades tanto el importador como el distribuidor. Y yo creo que poco más en el tiempo del que disponemos, creo que como visión general os puede quedar bastante claro. Y si tenemos alguna pregunta o alguna cuestión, pues yo encantada de de contestar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen, por tu intervención. Si eres tan amable, nos dejas la última slide tuya para que tengan las personas tus puntos de contacto, ¿correcto? Fenomenal, gracias, Carmen. Muy bien, y si tenemos algunas preguntas, vamos a intentar ser muy escuetos, muy concretos en la respuesta, porque sí hay algunas, ¿vale? A ver, comienzo. Alejandro dice, ¿hay un modelo oficial del modelo de conformidad o directamente es el listado de los módulos lo que hay que poner en un documento interno? A ver, es que una cosa es la documentación interna, o sea, efectivamente, para que el fabricante pueda autocertificarse, tiene que seguir el procedimiento de los módulos, que eso estaría dentro de la documentación técnica, del expediente técnico del producto. Y una vez que el fabricante ha hecho eso, es decir, él va siguiendo, como si dijéramos, una ruta de migas de pan de este es mi producto, está amparado en esta directiva, estas son las normas de seguridad que le aplican, ¿qué tengo que cumplir? Módulo A y módulo B, que suele ser lo general. En el módulo A me exigen, pues, test, no sé, de temperatura, de resistencia, de lo que sea, lo plasmo con si yo puedo certificarlo directamente, fenomenal, y si no, pues necesitaré de un laboratorio externo. En el módulo B me pide esto, lo plasmo y una vez que tengo la seguridad de que mi producto ha superado todas esas pruebas, por así decirlo, lo que hago es que elaboro la declaración de conformidad. Y en esa declaración de conformidad lo que sí que tengo que hacer hincapié es en el nombre del producto, el modelo del producto y qué normas se le exigen a este producto y las enumero. Por eso el ejemplo que yo había puesto de, por ejemplo, de la lavadora. Eso es como se hace. Muy No sé bien, si le perfecto. queda... Carmen, sí. Alejandro continúa y dice, esto se hará en origen, ¿no? Entiendo que hace referencia, claro, es que muchas veces como se escribe es complicado, ¿no? Pero Sí. dice que entiende que lo del marcado se hará en origen. Por lo tanto, este Mm, coste lo deberá soportar el exportador que quiera enviar la mercancía a la Unión Europea. correcto, exactamente. El problema que hay con ese tipo de marcado es que los fabricantes, normalmente hablamos de Asia porque sabemos todos que es básicamente donde tenemos una importación de productos que además requieren de este tipo de marcados mayoritariamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la práctica el importador te intenta convencer de que cumple con todo y te empieza a mandar una serie de documentación que a nosotros aquí en Europa no nos sirve para nada. O sea, hasta puede ser que cumpla con requisitos CCC en China o con cualquier otra cosa, o a lo mejor cumple con requisitos estadounidenses, ¿eh? O sea que no. ¿Qué ocurre?
que como ellos, por ejemplo, en el caso de la directiva ROS, lo enfocan de otra manera, lo realizan de otra manera, para poder introducir el producto aquí supone efectivamente, como ha mencionado Alejandro, un coste. Tienen que hacer una serie de análisis sin asegurar de que vayan a pasar, porque es que si no pasan tampoco pueden marcar. Entonces intentan convencer, no, pero esto luego una vez allí, hacedme caso, en origen, si quieren vender, esto es como cuando nosotros queremos sacar nuestro producto fuera de la Unión Europea. Nosotros cuando vamos a vender o vamos a llevar determinado producto, no sé, es que yo quiero llevar fertilizantes a Egipto y yo tengo que cumplir con la normativa egipcia para vender ese fertilizante. Pues esto es lo mismo. Está claro. O sea, al final. Está claro, Carmen. Perdona que te interrumpa, pero vamos a ver si somos un poquito más concretos, más rápidos en las respuestas, porque tenemos algunas y estamos casi sobre el tiempo. Sandra nos pregunta, ¿todas las mercancías que son importadas a Europa tienen que venir con el logo de marcado CE? ¿O esto solo afecta a determinadas mercancías? Y dice, si fuera solo a determinadas mercancías, termina y dice, si fuera solo a determinadas mercancías, pregunta, ¿dónde se puede encontrar esta lista de productos? Gracias. A ver, como os decía al principio, solamente el marcado CE afecta a los productos que están regulados en las directivas europeas. O sea, no hay una que lista mirar en las uniforme. Directivas. Perdón, Carmen. Sí, pero hay una especie de. Sigue, perdón. Sí, no hay, es imposible elaborar una lista de todos los productos, pero sí que lo que se hace, si por ejemplo yo importo juguetes, yo lo primero que hago es verificar si hay una directiva de juguetes, y la hay, la directiva de juguetes. Me voy a la directiva y en todas y cada una de las directivas, el primero o el segundo artículo lo que hace es describir a qué artículos o a qué productos le es de aplicación. Y ahí veremos si mi producto aplica o no aplica. Es decir, yo tengo juguete y te pone lo que en la directiva, en este caso en juguetes, lo que explica es qué no es un juguete. Por ejemplo, un árbol de Navidad no es un juguete. Si yo me estoy dedicando a importar árboles de Navidad, tendré que buscar otra directiva, pero ya sé que no le aplica la de juguetes. Y es así como se hace con cada producto de forma determinada. Perfecto. César nos pregunta, que no haya homologación significa que no tiene ningún tipo de sentido que el comprador, a pesar de esto, nos lo pida, ¿verdad? Y dice, es que a mí en Canadá me lo están pidiendo, pero no veo en la legislación por ningún lado que esto sea un requisito obligatorio. Dice que hace referencia a la parte en la que has estado hablando de que el marcado no homologa, que yo tenga aquí algo o reconozca sobre otras normas. No homologa, no. No, o sea, si yo quiero comercializar en Canadá, yo tengo que cumplir con los requisitos esenciales de seguridad que me exige la CSA canadiense, que es como son las siglas de la institución canadiense. O si tengo ya certificado en Estados Unidos, entonces sí hay homologación. Si yo tengo marcado CE y quiero ir a comercializar a Canadá, no me vale para nada. Ni homologa ni me sirve para nada. Eso tenerlo claro. Correcto. Tengo que hacer la certificación allí. Correcto. O sea, la certificación allí, quiero decir, que me sirva la certificación que me dan para vender allí con los estándares que me exigen allí. Está claro. Peter dice, tener una norma ISO no certifica el marcado, ¿verdad? ¿He entendido que son cuestiones independientes? Sí, exactamente. Solamente justifica el marcado cuando está amparado en una directiva que así lo exija. Vale. Tener una norma ISO no quiere decir que me vaya a exigir marcado C. Clarísimo. Muy bien, y Alfonso termina preguntando. Dice, importo complementos de cocina, sartenes, cuchillerías, etcétera. Lo traigo de Asia. ¿Quién supervisa si el marcado es correcto? Y dice, ¿los inspectores de aduana en la importación? ¿Su representante aduanero pre a la importación? ¿Un organismo regional, por ejemplo, el organismo regulador catalán? ¿O un organismo estatal? A ver, en el caso de lo que él me pregunta, no le aplica marcado CE porque tienen una directiva específica que es la directiva MFA, materiales en contacto con alimentos, ¿vale? Y igualmente tienen que tener un marcado que es una copita y un tenedor, suele ser, aunque pueda haber otro tipo, pero suele ser ese el que se utiliza, vamos, suele ser, no es el pictograma que debe utilizarse, y ese está amparado con, ese tipo de productos están amparados con sus propias directivas. Y la que recoge todo este tema, porque esto es, la importancia del producto que le importa es que está en contacto directo con alimentos.
y, por lo tanto, con el consumo humano. Y lo que se trata es de que esos productos estén hechos con los materiales lo más inerte posibles. Esto nos daría, cuando hacemos, Guillermo lo sabe bien, pero cuando hacemos los cursos de formación de mercado, hago una parte específica de MCA, de materiales en contacto con alimento. Pues Carmen, muchísimas gracias. Hay alguna pregunta más, pero te la enviaremos en su momento la próxima semana por mail, vale, por si la puedes contestar. De verdad que te agradecemos enormemente, sabiendo que acabas de casi aterrizar, que nos hayas regalado este webinar con esta explicación, que a pesar de ser compleja, a vuestra disposición. Es muy sencilla, en nombre de Ecocés y en el mío propio. Muchísimas gracias a los participantes. Ya saben que las transparencias se les hará llegar por correo electrónico la próxima semana y se les hará llegar una dirección URL del canal YouTube de Acocex para que puedan ver o visualizar este webinar con las observaciones, preguntas que se han planteado desde nuestro canal privado. No es público y no es en abierto, por tanto solamente podrán acceder a través de la URL que se les facilita. Muchísimas gracias y nada, hasta esta tarde que tendremos otro webinar. Carmen, muchísimas gracias. Buenos días. Un placer.